Ya. Listo. Recording in progress. Listo, entonces ya estamos empezando a grabar. Vamos a ver hoy día lo que tiene que ver con pasajes paralelos. ¿A qué nos referimos con pasajes paralelos? A citas que aparecen no solamente en una parte de la Biblia, sino que en un contenido muy similar aparece en otras partes. Por ejemplo, una de las citas paralelas más conocidas que hay son la de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, acerca de la venida del Señor, ¿no? De los últimos tiempos. Roxana, no sé si... Ah, ni uno. No, esto no está escuchando. Hermana Esther, ¿me escucha? Bueno, todo el mundo se fue. Ya, volvemos entonces. Ya. Para confirmar, ¿me escucha, hermana Rosana? ¿Aló? Hermana Rosana, ¿me escucha? Sí, hermano Angelito, ahora recién sido que se le iba la voz. Me botó también de eso. Ah, problemas de internet tal vez. Acérquese un poco más al router. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como les iba diciendo, perdón. Como les iba diciendo, hoy vamos a ver acerca de los pasajes paralelos. Son bastante comunes en la Biblia. Los hemos visto varias veces, solo que tal vez no lo conocemos por nombre. Los pasajes paralelos son aquellas citas que aparecen debajo de un pequeño párrafo. Seguramente cuando han leído la Biblia, se han encontrado que hay fragmentos de trozos de texto que están con un título en la parte de arriba. Por ejemplo, Luz del Mundo, ¿no? Bueno, ahorita no me acuerdo ninguno, casi nunca los leo porque sé que no es palabra de Dios, pero a veces es útil, pero no siempre. El Mesías o algo así, no recuerdo, bueno, ahorita alguno lo que más me acuerdo creo que es Luz del Mundo, ¿no? O las bienaventuranzas, ¿no? Cosas así. Entonces, esas pequeñas frases
Debajo muchas veces aparecen citas bíblicas, ¿no? Aparecen porciones bíblicas. Si uno va a esas porciones bíblicas, lo que está haciendo es ir a un pasaje paralelo, a un texto que es muy similar al texto que vamos a leer. Por ejemplo, justo acá tengo una Biblia a mi mano. Eh, Voy a buscarle una para que ustedes sepan a qué me refiero y llevarlo allí. Bueno, el más conocido de todos, el que es ya casi de cajón, como se dice, que es bastante común, es el de Mateo 24, que tiene varias, ¿no? El de Mateo 24 tiene 3 citas, o 2 citas más paralelas, ¿no? Con él son 3. Por ejemplo, acá tengo predicación de Juan el Bautista, Mateo 3. Tiene de citas paralelas Mateo 1, del 1 al 8, Lucas 3, del 1 al 9, Lucas 15, Lucas 3, del 1 al 9, versículos 15 al 17, y Juan 1, del 19 al 28, ¿no? Entonces, todas esas porciones son citas paralelas de Mateo 3, de Mateo 3, 1 a Mateo 3, 12. Vemos lo mismo en el bautismo de Jesús, que también aparecen citas paralelas, en la tentación de Jesús también aparecen citas paralelas, y así podemos ver en varias partes de la Biblia que aparecen citas paralelas. Como les digo, el más común de todos, el más usado, el que más se predica es el de Mateo 24, ¿no? Mateo 24, donde su cita paralela es Marcos 13 y Lucas 21. ¿No? Marcos 13 y Lucas 21. Esas son sus citas paralelas. Sí, Marcos 13 y Lucas 21. ¿No? Esas son sus citas paralelas. Entonces, eso vemos mucho en la Biblia y eso nos va a servir mucho para poder irnos de un lugar a otro. Haciendo eso nos va a servir de bastante ayuda, de verdad, cuando nosotros estamos estudiando. Sobre todo en los evangelios es sumamente importante porque, y es también muy importante también en Éxodo, Levítico y Números contra Deuteronomio, porque no nos olvidemos que Deuteronomio, Deuteros, 2, nomos, ley, es la segunda ley, o sea, el resumen de Éxodo, Levítico y Números. Entonces, cuando tomamos el Pentateuco, no nos olvidemos de hacer una comparación entre Éxodo, eh, Levítico y Números versus Deuteronomio. Entonces, ambos nos van a ser de mucha utilidad. Otras citas paralelas, incluso libros paralelos, tenemos en Reyes. Primera, segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes están en primera y segunda de Crónicas. Entonces, eso podemos usarlo de paralelo. Ver primera, segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes y luego compararlo con primera de Crónicas nos va a dar un auge diferente. Diferente totalmente, nos va a ampliar mucho más. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Nunca son contradictorios, son inclusivos, no son exclusivos. ¿Ah? No es que uno niegue la otra, la Biblia no se contradice. Si, como les dije la clase pasada, si encontramos algún pasaje que se contradice contra otro, hay que entenderlo correctamente, porque no se puede contradecir. Tal vez es cuestión de simplemente el contexto, porque la Biblia no se contradice. Entonces, y en el caso de los evangelios tenemos mucho ese paralelismo, ¿no? Sobre todo en los sinópticos. Conocemos que los sinópticos estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Entonces, esos evangelios sinópticos lo que nos están mostrando son diferentes puntos de vista de un mismo hecho. Seguramente ustedes muchos han ido a la corte, o tal vez no han ido a la corte, pero tal vez han visto películas de cortes, de jueces, de juzgados y esas cosas. Y recordarán en cualquiera de los dos escenarios que hayan estado, que se acostumbra a presentar testigos. Y un testigo dice una cosa, el otro dice otra. Por ejemplo, uno dice, llegaron a una casa y comieron. Y el otro dice, llegó a la casa Juan y comió. Y el otro dice, llegaron 10 a la casa y comieron. ¿Se contradicen? No, no se contradicen. Uno solamente se enfocó en Juan, el otro se enfocó en la cantidad, pero no dijo el número, y el otro dijo el número. Entonces es un complemento. Entonces, si queremos hacer un resumen de ambos, de los tres, diríamos
llegaron a la casa 10 personas, entre ellas Juan, y comieron. Entonces ahí estaríamos abarcando los tres paralelos, los tres episodios. Eso es mucho que se ve en los evangelios. En los evangelios se ve bastante eso. Por eso que cuando tomamos la Biblia tenemos que ver estas citas paralelas. Es fundamental, es importantísimo, es trascendental tomar las citas paralelas de los diferentes evangelios para poder darnos cuenta dónde se repite esa misma cita. Alguien ya se mató la vista y se quitó todo el tiempo posible del mundo para hacerlo. Así que también no tenemos necesidad de hacer ese esfuerzo, solamente es cuestión de recurrir a las herramientas que ya otros ya han dispuesto para nosotros. Por ejemplo, yo la Biblia que tengo ahorita aquí tiene una armonía de los evangelios, ¿no? ¿Qué significa eso? Hermano, hábleme en español. Una armonía de los evangelios significa que se ha puesto las citas más relevantes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, como no la usan mucho, está medio pegada. Creo que está por aquí. Bueno, la cosa es que sé que esta Biblia lo tiene, pero no recuerdo dónde está. Debe estar seguro al principio de Mateo. Pero sí lo tiene, o sea, yo sé que lo tiene porque lo vi la vez pasada. La cosa es que, bueno, esta no es mi Biblia, esta es la Biblia de mi esposa. Yo no tengo Biblia. Mi Biblia es virtual. Así que no tengo una armonía de los evangelios en papel, ni tampoco lo tengo en la Biblia, pero sí uso mucho las referencias que aparecen en ella, ¿no? Entonces, por esa razón es que me valgo también de esa ayudita. Ah, acá está, ¿no dije? Estaba al principio de los evangelios. Acá está, ¿eh? Acá tengo una lista bastante grande de todos los pasajes más importantes en los cuales aparecen. Aparece el tema, Mateo, sus citas, Marcos, sus citas, Lucas, sus citas, Juan, su cita. En buena parte no van a encontrar la armonía de Mateo, Marcos y Lucas en Juan. Perdón. Es porque no es muy repetitivo. Juan es un poco más de tener contenido más, más exclusivo, ¿no? Juan es un poquito más excluyente de lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas casi siempre vamos a ver lo mismo, ¿no? Lo mismo, y ellos casi siempre repiten lo mismo, pero Juan no, Juan es un poco más diferente. Por ejemplo, el relato más grande que tenemos del aposento alto lo tenemos en Juan. Tenemos desde el capítulo 13, si no me equivoco, hasta el versículo 17. ¿Sí? Sí, hasta el versículo 17. 18, perdón. No, 17. Hasta el versículo 17. Hasta el final del versículo 17. Desde Juan 13 hasta el final del versículo 17. Tenemos 4 capítulos, si es que contamos así entre sí mismos, creo que 5, que hablan acerca de lo que pasó en el aposento alto, a diferencia de los otros relatos que hablan más corto, una pequeña, la cena del Señor y ya está. Y tal vez el hecho de que Judas iba a traicionarlo, que Pedro iba a traicionarlo, de ahí nada más, pero de ahí, perdón, que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Y de ahí no más, pero en el caso de Juan sí explaya mucho más, ¿no? Y habla mucho más contenido, está ahí el lavamiento de los pies, está la oración de Jesús por sus discípulos, y así, ¿no? Es mucho más extenso, mucho más extenso. Está la vid verdadera, está en la venida del Espíritu Santo, que les habla de eso, de la venida del Espíritu Santo, le habla de la vida verdadera. O sea, todo lo que ven desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, todo eso está dentro del aposento alto. Eso, ¿cómo lo podemos ver? Con los mismos versículos. O sea, cuando empieza Juan 13 y cuando termina Juan 17, ahí vemos la entrada y la salida, ¿no? Entonces, ahí podemos apreciar todo esto todo esto de lo que abarca estos versículos, estos capítulos. Entonces, como les digo, una armonía nos va a ayudar mucho para esto de los pasajes paralelos. Hay armonías de los evangelios que son libros como tales. Está también un libro muy antiguo que fue la primera armonía que se hizo, pero no se las recomiendo. El hombre resultó siendo, aunque no. Es correcto, pero más útil le va a ser uno moderno.
Pero si ustedes desean buscarlo, está el de Atesarón, que es la armonía de los evangelios que se hizo por allá por el siglo II, después de Cristo. Pero yo les recomiendo más una guía de una armonía de los evangelios moderna, ¿no? En cualquier Biblia la deben encontrar. En una Biblia que tenga algunas notas, algunos ayudas al lector, ahí lo van a encontrar esa armonía de los evangelios. O si no, son libritos pequeños, no cuestan mucho. Creo que estarán pues 15, 20 soles. Y pueden encontrarse una armonía de los evangelios que les puede ser útil para poder guiarse. O si en el caso no pueden contar con esos ingresos, en todo caso pueden recurrir también a una armonía de los evangelios que está dentro del mismo pasaje, ¿no? Y es un poquito más de búsqueda manual, pero sí está allí, ¿no? No está exento a nuestros ojos, como les mostré. Sin usar esa armonía de los evangelios que le comentaba, yo puedo recurrir a las mismas citas que aparecen dentro del mismo pasaje, ¿no? Dentro de los títulos que tienen, debajo están las citas que son paralelas y nos va a ser de mucha utilidad también. Ahora, no todas las citas paralelas son así de útiles. Algunas veces son pequeñas, de un versículo tal vez. Y eso lo pueden ver también en lo que se conocen como notas al pie de las Biblias, ¿no? O pasajes adyacentes. Por ejemplo, yo tengo acá donde dice, pero no la conoció, en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, y tiene una letrita minúscula, A. Y al costado dice Lucas 2:21. Si yo voy a Lucas 2:21, me va a decir algo muy similar a lo que está diciendo allí, ¿no? Entonces, eso también me puede servir de mucha ayuda. En el caso de esta Biblia lo tiene dentro de la misma cita, pero algunos lo llevan en una columnita en medio, ¿no? Que son los pasajes paralelos. Ahora hay una Biblia, esas son notas cruzadas, ¿no? Notas cruzadas le llaman eso. Porque te mandan a ese pasaje donde te está diciendo, y de ahí te mandan de nuevo al otro, y así. O si no, de ahí te mandan a otro. Y sale una Biblia. Sale una Biblia que es muy útil. La tengo acá. No sé si la logran ver. Se llama la Biblia. Ahí. La Biblia Thompson. Seguramente la habrán escuchado, ¿no? Esta Biblia es una Biblia de referencias. Es una Biblia que tiene versículos en cadena temática. Esta Biblia es muy útil para poder estudiar los pasajes por nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que aquí tomas un versículo, bueno, les dije una mentira, perdón, pero yo lo tenía en mente que no tengo una Biblia que uso constantemente, ¿no? Esta Biblia la uso solamente para estudio, ¿no? La Biblia personal no tengo, es una idea de estudio que yo la uso muy de vez en cuando. Perdónenme la mentira, perdón señor, pero no era mi intención mentir. Lo que dije yo fue porque no tengo en realidad una Biblia de uso personal que la carga a todos lados. Esta Biblia la uso solamente para estudio, ¿no? Por ejemplo, ustedes verán, no sé si logran ver, en la parte aquí lateral, tiene un montón de lo que tiene la Biblia normal, tiene, no sé, 20 veces más, ¿verdad? Todo esto son un montón, no sé si lo pueden ver ahí. El problema es que por el hecho del efecto que le he puesto al fondo, se pierde, ¿no? Se pierde. Toda esta parte de aquí, todo esto tiene un montón de citas. Entonces, todas esas citas en ambos lados son muy útiles para poder ir de un sitio para otro y de otro sitio para otro. Y al final de cuentas, en la parte final, tiene un montón de ayudas. Si no les miento, estamos hablando, y justo ahorita estoy viendo a esa zona. Miren, esto es Biblia, ¿eh? No sé si ven. Aquí me lo voy a poner. Esto es Biblia, lo de acá. Y esto, lo de acá, son las ayudas. Casi la mitad del grosor de la Biblia entera es de las ayudas. Y ayudas muy importantes, ¿no? Está el índice de temas en cadena, lecturas bíblicas, etc. Si les es posible, yo les recomendaría que se compraran una Biblia así. Esta Biblia a mí me la obsequiaron. Yo entré a una clase, a unas charlas, y después de las charlas nos regalaron esta Biblia. Entonces fue muy útil para mí. La Biblia la tengo años. Si ustedes la ven como si estuviera nueva, ¿no? Como les digo, la uso más que todo para poder hacer mis estudios de versículos y todo eso.
La tengo ahí guardadita y la saco solamente para eso, para los estudios. Para estudios de versículos y todo eso, me es muy útil para eso. Y es por esa razón que los pasajes paralelos nos van a ser de mucha utilidad. Tanto pueden ser versículos como pueden ser citas grandes, todas ellas nos van a servir de mucha utilidad, muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque hay un principio del estudio de la Biblia, intento no decir la palabra hermenéutica, aunque casi siempre es la que debe ser utilizada, pero no quiero confundirlos y como me pidieron por favor que no fuera nada dificultoso para entender, entonces trato de no usar ninguna palabra que sea complicada. El estudio de la Biblia, una de las normas más importantes que podemos tener en cuenta es que la Biblia se interpreta a sí misma. Si hay un pasaje que yo no entiendo, es muy probable que otro autor ya lo haya especificado de una manera más clara, y por ende es cuestión de estudiarla. Que la Biblia misma diga lo que tiene que decir y no que nosotros le ingresemos ideas. Y es basado en eso que ahora vamos a llevar un texto que la hermana, me da pena que la hermana no esté presente porque no sé qué pasó, no ha informado nada, que vamos a tomar de la primera clase que dijimos acerca de la sangre, ¿no? Cuando yo hablé de que no se debe invocar la sangre para, para utilizarla de esa manera de que me cubro con la sangre o cubro mis cosas con la sangre y todo, la hermana soltó un pasaje, ¿no? Éxodo 12, acerca de la Pascua. Y justo he buscado las, las diferentes, los diferentes principios que les he enseñado para que ya tengamos un marco pequeño para poder entrar a este pasaje, ¿no? Porque tampoco no es cosa de, uy, entro y ustedes están en la luna, ¿no? La idea es que entremos al pasaje ya con algunos de los principios que hemos estudiado, ¿no? El contexto directo, el contexto cercano, el contexto lejano, las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? ¿A quién, por qué, cuándo, cómo? Entonces, un poco de eso vamos a llevar ahora, ¿no? Para poder ver este pasaje. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es leer el pasaje, ¿no? Una de las principales cosas que tenemos que hacer nosotros es leer el pasaje las veces que sean necesarias. Hay muchos predicadores que dicen que para hacer un estudio correcto del pasaje que queremos aprender, perdón, del pasaje que queremos aprender, hay que leerlo al menos unas 10 veces. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Está mal de la cabeza? No, es así. ¿Por qué? Porque la lectura constante del pasaje mismo va a arrojar las explicaciones que necesitamos. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos, leyendo un pasaje, si no estamos bien al tanto de lo que sigue, tal vez le añadimos cosas, pero si nosotros leemos completamente el pasaje en cuestión y nos familiarizamos con el pasaje, rápidamente vamos a decir, ah, la respuesta de esto que estoy viendo aquí, que no es tan claro, está más abajo. Estoy en el versículo 2, pero la respuesta está en el versículo 6 porque ya lo he leído como 10 veces. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Leer bastante el pasaje. Bueno, obviamente por tiempo no puedo leer las 10 veces acá, pero vamos a tratar de tomarlos. Yo ya lo he leído, no 10 veces porque la verdad, le soy sincero, mi tiempo es un poco limitado y más leo en el carro que otra cosa en el trayecto que voy de viaje. Y luego cuando regreso también de trabajo, ¿no? Y así lo leo. Y bueno, sí lo he leído unas 3 veces, pero 4 veces el pasaje para familiarizarme con él, porque obviamente lo conozco, pero ya pues uno también se olvida. Y la intención es la de que ahora podamos nosotros familiarizarnos con un poquito del pasaje y ver qué es lo que quiere decir. Espero que ahí lo estén viendo el pasaje o amplíen un poquito la fuente para que puedan verlo mejor. Y vamos a leerlo, dice. El título que pone la Reina Valera es la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que van de comer. Esta es nuestra cita clave. No es la única, pero es una de las que hay. Hasta donde vamos a leer, que es en el versículo 14, es esta y la del versículo 13. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Perdón. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Este versículo 12 es nuestro versículo clave, pero no para ver el tema en sí, sino para ver la respuesta en sí. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, vamos a hacer las preguntas clave. Primeramente, el contexto de esto es la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Cuando el pueblo de Egipto sale de la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, al revés lo digo. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, después de las 9 plagas, manda una 10ª plaga, ¿cierto? Hasta ahí estamos en el contexto histórico, en el contexto cercano, dentro del mismo capítulo, dentro del mismo libro. Ese contexto nos indica de que ha habido 9 plagas y va a haber una 10ª. Y esa 10ª es la muerte de los primogénitos. Ahora, la sangre que se derrama en el versículo 7 y 13, que se hace mención de ella, ¿con qué finalidad se derrama en este caso en particular? Con la finalidad de que no caiga la 10ª plaga sobre ellos. Porque dice, dice, y la sangre, versículo 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, la 10ª plaga, cuando hiera la tierra de Egipto, que iba a ser ¿cómo se llama? La 10ª plaga que Dios iba a mandar para que el pueblo de Egipto, el faraón, los dejara libres de una vez. Ahora, esto es importantísimo porque tenemos que ver si es continuable o no. Cuando se menciona que esa sangre que se coloca en los postes y en el dintel de las casas, cuando se menciona, no hace ninguna mención, ni tanto en el versículo 7 ni en el 13, en que sea algo continuo, en algo perpetuo. En el versículo 14 nos dice que la fiesta solemne para Jehová, que es la Pascua, no el poner la sangre en los dinteles, sino la Pascua, esa era la fiesta, y lo podemos ver en otros versículos del resto de la Biblia, en el contexto lejano. Esa sangre, esa fiesta, perdón, esa sí sería por estatuto perpetuo, la fiesta, no así el manchar los dinteles y los postes de las casas por causa de la plaga de Egipto, esta de acá, vosotros la plaga de mortandad, ¿no? La plaga de mortandad es lo que tiene que tenerse mucho cuidado. La Pascua, la finalidad de la Pascua era la de salida del pueblo de Israel de Egipto, pero la sangre puesta en los dinteles era con la finalidad de que no les cayera la 10ª plaga.
O sea, no podemos vincular ambas cosas. Si bien es cierto, Jesús es el Cordero Pascual, no así tiene que ver nada con una sangre puesta en los dinteles ni en las puertas de las casas, porque su sangre no tenía esa finalidad de evitar que hubiera una plaga, una 10ª plaga, ¿no? Eso fue un acontecimiento particular desde entonces. La fiesta como tal representa a Jesús, pero no ese detalle de los postes y los dinteles por el hecho de que ese era solamente para evitar la 10ª plaga que iba a caer sobre Egipto. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hacemos este análisis. Ah, ah, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta ese detalle, ¿no? Ya estamos a un pelo de que se nos corte, nos queda menos de un minuto. Es un poco difícil detallar un texto. Hay otras citas más grandes que podríamos vincular, pero sería interesante que le den una leída y podamos hacer un análisis más con las demás herramientas que tenemos sobre esto, ¿no? Sobre este pasaje. Más bien le vamos a dar gracias al Señor por habernos dejado este tiempo breve siempre, pero que nos permite poder recibir esta enorme bendición de recibir su palabra, ¿no? Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, queremos que tú, este tiempo que estamos entregando y que hemos leído tu palabra, Señor, sea de bendición para nosotros. Gracias, bendito Señor, por tan bueno eres tú con nosotros, por tu enorme misericordia, siendo que nosotros no somos más que polvo, no merecemos nada de ti, no merecemos ningún beneficio de ti, pero tú eres bueno con nosotros y nos das muchas cosas fabulosas, Señor.